mucho gusto. Vamos a seguir desarrollando el curso de proyectos Administración, código 085L2, semana 11. Específicamente el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es métodos estadísticos para investigadores. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Desarrollar de manera clara y concisa conceptos fundamentales de métodos estadísticos para investigadores. En sesiones anteriores hemos visto que al final el objetivo de la estadística es realizar un estudio a un conjunto de individuos para poder tomar decisiones en beneficio o no de los elementos que estemos estudiando. Habíamos platicado de que habían dos perspectivas de análisis estadística, que era una estadística descriptiva cuando analizamos la totalidad de los elementos, por ejemplo, de un país, para poder analizarlo un censo, pero existe otra forma que es por medio de la estadística inferencial, que la característica de la estadística inferencial es que se toma una muestra representativa. Un ejemplo, cuando son las elecciones, se hace una muestra de toda la población, porque ustedes ya se imaginan el costo que puede llegar a representar un censo para determinar quién va a ser en este caso o no el presidente o las alcaldías de municipios y demás. Pero ahorita específicamente estamos trabajando ramas o elementos de la estadística inferencial. Por eso es que nos vamos a adentrar en el mundo de la teoría del muestreo. Hemos mencionado que las poblaciones están formadas por individuos, pero sería mejor denominarlas unidades de muestreo o unidades de estudio. Pueden ser personas, células, familias, hospitales, países. La población inicial que se pretende estudiar se denomina población objetivo. Como yo les he mencionado desde el inicio del curso, dado que su curso es preparativo para su examen privado, ustedes cada uno de los conceptos, términos, trátenlos de ir relacionándolo con su trabajo, con su vida diaria. Cómo es que los conceptos o cómo es que los temas ustedes los han palpado, los han vivido. En este caso, cuando hablemos de estadística, específicamente teoría de muestreo, la población ideal que se pretende estudiar se denomina población objetivo. Entonces, yo tengo aquí toda mi población, pero si yo quiero de este conjunto de habitantes, yo quiero saber cuál es la tendencia de la votación de las personas que están en una edad de 35 a 50 años, pues esa va a ser mi población objetivo, como ustedes lo observan acá en la imagen. Entonces yo mi estudio solo lo voy a centrar en mi población objetivo. El grupo que en realidad podemos estudiar, por ejemplo los que tienen teléfono de esta población, se denomina población de estudio. Entonces, primero, de toda la población, la población ideal que yo pretendo estudiar se denomina población objetivo. Y el grupo que en realidad podemos estudiar se denomina población de estudio. Fuentes de sesgo. Las poblaciones objetivo y de estudio pueden diferir en cuanto a las variables que estudiamos. El nivel económico en la población de estudio es mayor que en el objetivo. Y los individuos que se eligen en la calle pueden ser de mayor edad, mayor frecuencia de jubilados, por ejemplo. En este caso, diremos que las muestras que se elijan estarán sesgadas, o sea, va a haber un error. Al tipo de sesgo, debido a la diferencia sistemática entre población objetiva y población de estudio, se denomina sesgo de elección. Hay otras fuentes de error y sesgo cuando trabajamos en estadística inferencial o teorías de muestreo. Por ejemplo, no respuesta a encuestas embarazosas, consumo de drogas, violencia doméstica, prácticas poco éticas, mentir en las preguntas delicadas. O sea, cuando uno hace un estudio y hay algunas preguntas, como bien menciona acá, embarazosas, de violencia doméstica, consumo de drogas, es muy difícil que obtener respuestas objetivas. Y eso es lo que vamos a estar ahorita repasando
analizando cuáles son estas técnicas para que estos estudios sean lo más objetivo y acercado a la realidad. Para evitar este tipo de sesgo se utiliza la técnica de respuesta aleatoria. Entonces, a continuación vamos a ver las técnicas para poder eliminar estos sesgos que, como platicábamos, se denomina sesgo de elección a preguntas, a respuestas a encuestas embarazosas como consumo de drogas, violencia doméstica, prácticas poco éticas, mentir en las preguntas delicadas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de respuesta aleatoria? Reducen la motivación para mentir o no responder a las encuestas. Si digo la verdad, ¿qué dirán de mí? Puede ser que digan los elementos de la población objetivo. Y vamos a ver aquí a continuación que es un muestreo probabilístico. Muestreos probabilistas. Conocemos la probabilidad de que un individuo sea elegido para la muestra. Interesantes para usar estadísticas matemáticas con ellos. Entonces, como nosotros en la sesión anterior veíamos la teoría de la probabilidad, o sea, por medio de matemática nosotros podemos predecir estadísticamente y por medio de la probabilidad que algo o no suceda. Entonces, cuando nosotros tenemos un muestreo probabilística, su característica es que conocemos la probabilidad de selección. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo tres personas. Una mujer, un hombre anciano y una persona de, de raza negra. Entonces aquí el concepto es que yo tengo un tercio de probabilidad de seleccionar a cada uno. Entonces, como conozco la probabilidad, conocemos la probabilidad de que el individuo sea elegido, entonces es un muestreo probabilístico. También tenemos los muestreos no probabilistas. Su característica es que no se conoce la probabilidad. Son muestreos que seguramente esconden sesgos. En principio no se pueden extrapolar los resultados a la población. A pesar de ello, una buena parte de los estudios que se publican usan esta técnica. Y en adelante vamos a tratar exclusivamente con muestreos con la menor posibilidad de sesgo. O sea, al final, este es el objetivo cuando trabajamos con estadística inferencial, teoría de muestreos, que tengamos el menor porcentaje de sesgos. Y, o sea, nos acerquemos lo máximo a la realidad. Y entonces, sesgos probabilistas, o sea, conocemos la probabilidad, aleatorio simple, sistemático, estratificado y por grupos. Entonces, inicialmente vamos a ver el muestreo aleatorio simple, que sus siglas es MAS. Se eligen individuos de la población de estudio de manera que todos tienen la misma probabilidad de aparecer hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a elegir los individuos de la población de manera que todos tengan la misma probabilidad de aparecer. No vamos a hacer ninguna clasificación. Cualquiera de mis elementos de la población van a tener la misma probabilidad de aparecer. Tenemos el muestreo sistemático. Se tiene una lista de los individuos de la población de estudio. Si queremos una muestra de un tamaño dado, elegimos individuos igualmente espaciados de la lista, donde el primero ha sido elegido al azar. Entonces, aquí vemos, o sea, entendamos el muestreo sistemático, lo tengo aquí en esta imagen. Se tiene una lista de los individuos de la población de estudio. Entonces, yo tengo acá la lista del 1 al 9. Si queremos una muestra de un tamaño dado, elegimos individuos igualmente espaciados en la lista. Entonces, por ejemplo, acá tomamos la misma distancia, elegí el elemento 3, el elemento 6, el elemento 9. Donde solo el primero ha sido elegido al azar y luego nos fuimos con un orden determinado para poderlo escoger. En este caso fue de 3 en 3. Muestreo estratificado se aplica cuando sabemos que hay ciertos factores, variables, subpoblaciones o estratos que pueden influir en el estudio y queremos asegurarnos de tener cierta cantidad mínimo de individuos de cada tipo, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Entonces vamos a poner el ejemplo de las elecciones y regularmente se trabaja un muestreo estratificado porque queremos saber
en la población joven cuál es la tendencia por tal y tal candidato, la población de adulto mayor y así, entre mujeres, hombres, o sea, se aplica variables, subpoblaciones o estratos que pueden influir en el estudio y queremos asegurarnos que tengamos cierta cantidad mínimo de individuos en cada tipo, hombres, mujeres, jóvenes, adultos o ancianos. Tenemos muestreo por grupos o conglomerados. Se aplica cuando es difícil tener una lista de todos los individuos que forman parte de la población de estudio. Sin embargo, sabemos que se encuentran agrupados naturalmente en grupos. Entonces entendamos esta, aquí tengo la imagen. Muestreo por grupos o conglomerados se aplica cuando es difícil tener una lista de todos los individuos que forman parte de la población de estudio. Sin embargo, sabemos que se encuentran agrupados naturalmente en grupos. Estimación. ¿Cómo presentamos los resultados? Un estimador es una cantidad numérica calculada sobre una muestra y que esperamos que sea una buena aproximación de cierta cantidad con el mismo significado en la población, parámetro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Inicialmente platicábamos que la estadística básicamente tiene dos enfoques de estudio: la estadística descriptiva, que estudiamos a toda la población y en base a ello damos resultados; la estadística inferencial, que es por medio de muestras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a presentar estos resultados? O sea, teniendo un estimador de la cantidad numérica calculada sobre una muestra, que es la que representa la población, y que esperamos que sea una buena aproximación. Eso es lo que buscamos, que sea lo más apegado a la realidad, lo más cercano a la realidad, para poder tener resultados objetivos para la toma de decisiones en cualquier ámbito. Es la clave para hacer inferencia. Lo ilustramos en un ejemplo que ya tenemos en el tema anterior, teorema del límite central. Entonces, si de una variable conocemos la media o el sesgo, sabemos que para las muestras grandes la media muestral es aproximadamente normal. Recordemos la curva de normal, con la misma media y desviación típica mucho menor, error estándar. Es decir, por ejemplo, si mi media es 60 y mi sesgo es 5 y obtenemos muestras de tamaño 100, la desviación típica de la muestra, error estándar, es de 0.5. Como la media muestral es aproximadamente normal, el 95% de los estudios con muestras ofrecerán estimaciones entre 60 más menos 1. Dicho de otra manera, al hacer un estudio tenemos una confianza del 95% de que la verdadera media esté entre una distancia de más menos 1. Entonces es muy importante. Todo esto se basa en la curva normal. Entonces tenemos un 95% de los estudios con muestra ofrecerán estimaciones entre más menos 1 y la media, ¿va? Estimación puntual y por intervalos. Se denomina estimación puntual de un parámetro al ofrecido por el estimador sobre una muestra. Se denomina estimación confidencial o intervalo de confianza para un nivel de confianza 1 menos alfa, dado que a un intervalo que ha dado construido de tal manera que la frecuencia realmente contiene el parámetro. Obsérvese que la probabilidad de error no contener el parámetro es la probabilidad de error. En el siguiente tema se llamará probabilidad de error. 1 o nivel de significación. Valores típicos 0.10, 0.05 y 0.01. En general, el tamaño de un intervalo disminuye con el tamaño muestral y aumenta a 1 menos alfa. En todo intervalo de confianza hay una noticia buena y otra mala. La buena: hemos usado una técnica que un porcentaje alto de casos acierta. La mala: no sabemos si ha acertado en nuestro caso. Un ejemplo de aplicación: en los resultados de estadística dejamos sin interpretar la parte de los resultados que obtuvimos en Excel. Entonces teníamos el número de hijos, toda la parte de estadística descriptiva, mediana, varianza, desviación típica. Entonces aquí las preguntas: ¿puedes interpretar qué falta por sombrear? ¿Puedes dar un intervalo de confianza para la media del 68% de la confianza? Observemos la asimetría. ¿Crees probable que la asimetría en la población pueda ser 0, ya que la obtenida en la muestra es aproximadamente 1? ¿Cuáles van a ser las preguntas para el estudio? 1. ¿Cuál es el nombre de la población ideal que se pretende estudiar? 2. ¿Cuál es el grupo que en realidad podemos estudiar de una población? 3.
¿Cuál es el nombre del sesgo debido a diferencias sistemáticas entre población objetivo y población de estudio? 4. ¿Cuál es el tipo de muestreo donde conocemos la probabilidad de que un individuo sea elegido para la muestra? 5. ¿Cuál es el tipo de muestreo donde no se conoce la probabilidad de que un individuo sea elegido para la muestra? 6. ¿Cuál es el tipo de muestreo donde se eligen individuos de la población de estudio de manera que todos tienen la misma probabilidad de aparecer? 7. ¿Cuál es el tipo de muestreo donde se tiene una lista de los individuos de la población de estudio? 8. ¿Cuál es el tipo de muestreo donde sabemos que hay ciertos factores que pueden influir en el estudio y queremos asegurarnos de tener una cierta cantidad mínima de elementos de cada tipo? 9. ¿Cuál es el tipo de muestreo que se aplica cuando es difícil tener una lista de todos los individuos que forman parte de la población de estudio? 10. ¿Qué es la cantidad numérica calculada sobre una muestra y que esperamos sea una buena aproximación al significado de la población parámetro? Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias por su atención.